Hola a todos, buen día. Acá estoy otra vez para comentarles lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar primero con una actividad de matemática. Seguimos con el sistema de numeración, en este caso vamos con números más altos, ¿sí? Vamos ya a empezar a trabajar con millones. Es una actividad muy sencilla, tienen que ver acá los DNI de estas personas y en base a eso van respondiendo estas preguntas o acá la cantidad de población que tienen las provincias y demás, ¿sí? Es muy sencillo, pero por las dudas, si alguno no se acuerda bien, vamos a recordar lo siguiente en cuanto a nuestro sistema de numeración, ¿sí? Por ahí se les hace ensalada cuando ven números tan largos y no se tienen que preocupar porque los tienen que poder organizar. Yo les pregunto qué número es este, ustedes me van a poder responder seguro sin problema, ¿sí? Si les digo este otro número que se forma ahora, 24, pero si pongo 824 y ya se agrego otro número más, por ejemplo un 5, ¿qué decimos ahí? 5824. Fíjense que nosotros en nuestro sistema lo que vamos haciendo es vamos agrupando de a 3, ¿sí? Agrupamos 3 y ponemos este punto. Cuando llegamos ahí, entonces, decimos 1000, 5824. Yo te agrego otro número ahora. ¿Qué tenemos ahí? El 75.824. Agrego otro número, 175.824. Y si llego a agregar otro número más, ¿sí? Fíjense que si estoy diciendo que hay que ir agrupando de a 3, entonces acá ya tendríamos otro punto más. No le puedo volver a llamar 1000, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Millón, ¿sí? O millones en este caso, ¿sí? Entonces tenemos 2.175.824. Y así el número puede seguir creciendo, ¿sí? Y luego 72.175.824, 972.175.824. ¿Sí? Después vamos a ver para más allá de adelante, ¿sí? Pero eso es para que no se equivoquen a la hora de nombrar los números. Por ahí suele pasar, sobre todo ahora al principio, ¿sí? Una vez que quede claro eso, van a poder responder sin ningún problema estas preguntas que les hago acá, ¿sí? Tienen una tareadita, por eso es importante que esa explicación que les mencioné recién, ¿sí? En ciencias naturales, continuamos con el tema del ambiente acuático. Necesito que hagamos acá un repasito, ¿sí? Oralmente no hace falta que lo escriban, pero recordemos cada tanto a qué nos referíamos cuando hablábamos de ambiente acuático, qué características tiene. Se acuerdan que tenía que predominar un factor abiótico, ¿sí? ¿Se acuerdan que es el agua en este caso? ¿Qué tipos de seres vivos lo habitan? Y ahora lo que vamos a hacer es ver bien las características del ambiente acuático. Como yo les había mencionado, ¿se acuerdan al principio de clase? El tema fuerte de este año en quinto es el agua, el ambiente acuático, ¿sí? Por eso el paseo que van a hacer, si Dios quiere, va a ser para allá, para Mar Chiquita. En este caso, entonces, necesito que presten mucha atención a este texto. Fíjense lo cortito que es, ¿sí? Muy cortito, así que lo tienen que leer y releer si no lo entienden. Está muy sencillo, pero es importante porque habla de las características. Por ejemplo, habla de la luz, de la salinidad, ¿sí? Del movimiento, de la temperatura del agua. Todo eso lo vamos a tener en cuenta a la hora después de clasificar los ambientes, ¿sí? Los ambientes acuáticos, ¿no? Por ejemplo, miren el tema de la luz, ¿sí? Acá tienen un ejemplo donde, por ejemplo, tenemos en el mar, en un río y en una laguna. Si se fijan, la claridad de los rayos del sol que van entrando, que tiene una laguna, no es la misma claridad que va a tener el fondo del mar. Si yo, por ejemplo, me paro descalzo acá, probablemente me pueda ver los pies, pero si me paro descalzo acá, probablemente no. Mientras más profundo esté, menos va a llegar la luz del sol, ¿sí? Va a depender de la profundidad, sí, y también de otros factores. Por eso es importante que lean esto que les digo acá. El que necesito que le presten atención a esta parte que dice acá de la temperatura, ¿sí? Que es un factor importante a tener en cuenta, ¿sí? Imagínense entonces que la temperatura en el agua del mar, que es tanta cantidad de agua, se le dice ahí en el texto que es mucho más estable que en la de una laguna, que tiene menos cantidad, por ejemplo. Entonces yo me pregunto por qué será más estable, ¿sí? Imagínense que a esta laguna le da el sol y al mar también le da el sol, pero no va a tardar lo mismo en calentar esta cantidad de agua que lo que tiene el mar. Entonces muy probablemente esta temperatura cambie más rápidamente que la del mar, que era muchísima cantidad, ¿sí? Tiene que ver por la cantidad y por la profundidad. Eso tenganlo en cuenta porque ya vamos a conversar de eso también más adelante. Y además las consignas tienen que ver con eso, ¿sí? Tienen que explicar las dos con sus palabras, responderme esas dos cosas. Si lo pueden hacer, genial. Y si no, vuelvan a leer, relean, es una muy buena estrategia y traten de identificar las palabras claves para que puedan entonces responder lo que se les está preguntando acá, ¿sí? Entonces, una vez que tengan eso bien leído, vamos a poder clasificar los ambientes acuáticos en tres criterios. Por un lado,
la ubicación. Depende de dónde está ubicado ese ambiente acuático, yo lo puedo separar en dos grupos. ¿Sí? Fíjense que ustedes en el planeta Tierra hay agua, ¿sí? Y lo podemos separar en dos partes, digamos. Por un lado, todo lo que se encuentra en los océanos, le vamos a llamar oceánico, ¿sí? Pero en los continentes también hay agua, hay miles de ríos, lagos, lagunas en los continentes, ¿sí? También hay agua congelada, ¿sí? Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, según su ubicación, el ambiente acuático puede ser o continental, si está dentro del continente, o oceánico, si está allá en el mar. Según la composición del agua, también la podemos diferenciar en dos grupos. Sabemos que tenemos ecosistemas de agua salada, ¿sí? Como por ejemplo el mar, y dulce acuícolas, ¿sí? Nueva palabrita para aprender, ¿sí? Que tiene que ver con el agua dulce, ¿sí? Imagínense que puede ser un río, un lago, un arroyo, ¿sí? Los dulces acuícolas, los ecosistemas de agua dulce, se pueden a su vez dividir en dos grupos, ¿sí? Según el movimiento. Si el movimiento que tienen pueden ser lóticos o lénticos, ¿sí? Léntico, fíjense, la misma palabra les puede ayudar a recordar léntico, a mí me suena como lento, ¿sí? Entonces, los lagos, las lagunas, los manantiales tienen esta característica de estar como más quietos, digamos. En cambio, el lótico entonces va a ser lo contrario, rápido, como por ejemplo el agua de un río o de un arroyo, ¿sí?